una paciente, o ustedes tienen que fundamentarse y pensar que esta es una paciente en una emergencia. Es decir, que una paciente con cifras tensionales elevadas es una paciente de emergencia, independientemente de que se esté riendo con ustedes, de que le cuente un chiste, de que venga caminando, de que venga maquillada, de como sea. Pero la paciente tiene una emergencia y así debe ser abordada. Tengan siempre esto en cuenta. Antes de entrar en materia de lo que es el manejo, yo quiero que ustedes tengan claro 4 conceptos que sé que en el día a día del manejo se presentan muchos inconvenientes. Y es, en primer lugar, lo que es el manejo ambulatorio, el manejo expectante, el manejo agresivo y el manejo ultra agresivo. Hay mucha discrepancia de concepto con esto y tenemos que aclararlo. En primer lugar, lo que es el manejo ambulatorio no es decir, voy a llevar a la señora, no, usted no tiene nada, te pongo algo bajo la lengua, váyase para la casa y venga dentro de un mes. No, eso no es manejo ambulatorio. El manejo ambulatorio es una vigilancia estricta de la paciente que se hace en conjunto ella y el equipo médico tratante para evaluar todas las posibles alteraciones que pueda tener para intervenir. Es decir, yo le digo a la paciente, señora, usted va a venir semanalmente acá, le vamos a hacer esto, esto y esto, pero usted en la casa va a hacer esto, esto y esto, y si usted consigue aquello, entonces usted viene para acá e intervenimos. O sea, esa es la idea del manejo ambulatorio. No es decirle, insisto a la paciente, váyase, que usted no tiene nada, como generalmente es lo que observamos. Y eso trae como consecuencia que esa paciente, el mes siguiente, en vez de acudir a su consulta, acude a un hospital en malas condiciones, con un DPP, con un feto muerto, y ella termina también engrosando la lista de mortalidad materna. Por eso la importancia de tener claro lo que es el manejo ambulatorio. No se trata, insisto, de decirle a la paciente que se vaya para su casa. Es un manejo conjunto entre la paciente, por eso que debemos instruirla, darle todas las herramientas necesarias para que ella logre identificar alguna alteración en su casa y poder inmediatamente acudir. Y nosotros hacerle una evaluación continua, que ya vamos a ver cómo se hace. El segundo término es el manejo expectante. Entonces aquí, mire, ese es uno de los términos como que más, donde hay más diatriba. ¿Por qué? Porque se confunde mucho. ¿Qué observamos en la sala de parto? Manejo expectante para colocarle maduración pulmonar o madurez pulmonar. Ya va, un momento. ¿Decidiste interrupción o no decidiste? Sí, se decidió, pero vamos a hacer manejo expectante para colocarle madurez pulmonar. Eso no es así. El fundamento del manejo expectante es que decidimos no interrumpir el embarazo. Debemos partir de ese punto. Manejo expectante, decidimos no interrumpir el embarazo. ¿Por qué? Porque le estamos dando prioridad a la continuación del embarazo, es decir, le estamos dando prioridad al feto, independientemente que sabemos que prolongar el embarazo va a producir efectos deleterios en la madre. Pero decidimos hacerlo por algún motivo, estamos hablando de manera general. Pero decidimos no interrumpir el embarazo. Y ante la aparición, es expectante porque estamos ahí expectantes. Ante la aparición de cualquier evento deleterio en la madre o en el feto, decidimos interrumpir, o sea, cambiamos. Pero ojo con eso es expectante. Ahora, el manejo agresivo no es, es agresivo, bueno, voy a salir corriendo y le echo un cuchillazo a la paciente. No, ya va, un momento. El manejo agresivo se fundamenta en el hecho de que decido interrumpir el embarazo, pero tengo tiempo suficiente para indicar inductores de madurez pulmonar. Es decir, que la interrupción del embarazo será 48 horas después. Pero decido interrumpir, es decir, vamos a interrumpir el embarazo, colocamos inductores de madurez, colocamos neuroprotección, todo lo que tengamos que hacer para beneficio tanto del paciente como del feto, el producto, y entonces lo hacemos y eso posteriormente nos permite tener algo o un soporte mayor en tanto el paciente como el feto para interrumpir el embarazo. Y en el caso del manejo ultra agresivo, aunque ustedes no lo crean, tampoco es salir corriendo con la paciente y si no hay agarrarla y llevársela en el hombro hasta quirófano y zumbarla, vamos, y sin lavarse las manos, no. Eso no es así.
el manejo ultra agresivo se realiza dentro de las 12 horas, lo cual nos permite estabilizar a la paciente, estabilizar al feto, que lo podemos hacer, y posteriormente con una madre y un feto estabilizados, ya sea vía vaginal si el parto es expedito o si tenemos la posibilidad de tener un parto dentro de 12 horas, o vía cesárea, entrar en las mejores condiciones posibles para disminuir los riesgos. Porque entrar con una paciente inmediatamente sin ningún tipo de estabilización trae como consecuencia un aumento de la morbimortalidad materna, fetal y perinatal. Diría más de la mortalidad, porque se añaden muchos otros factores. Entonces esto ténganlo siempre en cuenta. Ok, ya teniendo claro estos conceptos, vamos a comenzar directamente a hablar acerca del manejo del síndrome hipertensivo, trastorno, enfermedad, como ustedes lo quieran llamar. Pero lo importante acá es cómo abordamos a la paciente. Para esto, para hablar el mismo idioma. La siguiente. Ok, en primer lugar, yo sé que ustedes tienen en su mente la clasificación de la preeclampsia, que está bien, que es una clasificación internacionalmente aceptada, como preeclampsia leve y preeclampsia severa. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? A la hora de abordar a la paciente, esa clasificación nos limita. Y eso lo hemos visto a lo largo de los años. Usted dirá, bueno, ¿pero por qué lo limita? Porque esa clasificación se fundamenta única y exclusivamente en las cifras tensionales. Entonces, tenemos una paciente con una cifra tensional mayor de 140-90, ¿verdad? Decimos, es una preeclampsia leve hasta un punto anterior a 160-110. Y decimos que es severa cuando está por encima de estos valores. Ya va, pero solamente estamos tomando en cuenta eso. ¿Qué es lo usual que vemos generalmente en las salas de parto? Pacientes con cifras tensionales, por ejemplo, de 150-90, pero que tienen una serie de factores y eventos fisiopatológicos que están afectando de manera significativa tanto la salud de ella como la del feto. No podemos decir, señora, váyase para su casa que usted tiene una preeclampsia leve, eso no es nada. Vaya, se le pone una pastillita bajo la lengua y ya van a ver por qué le estoy haciendo énfasis en esto. Y se va para la casa, que usted no tiene nada. Eso no es nada, no se preocupe. No, ya va un momento. Entonces, esa limitación de ese concepto, valga la redundancia, nos limita al momento de tomar una conducta. Por eso es que para la clasificación orientada al manejo, no vamos a verlo desde ese punto de vista, sino de otro punto de vista. Pero insisto, esta es una clasificación totalmente válida e internacionalmente aceptada. Es decir, que no, el doctor dijo que preeclampsia leve ya no existe. No. Preeclampsia leve y severa existe totalmente. Pero orientado al manejo, vamos a hablar de la preeclampsia como preeclampsia sin signos de severidad y preeclampsia con signos de severidad. De este enfoque es el que le vamos a dar. Ya vamos a ver cómo se hace esto y todas esas cosas. La hipertensión arterial crónica, que sigue siendo o formando parte de lo que es la clasificación, en este caso hay que tener claro también que para que esta paciente sea catalogada como una paciente con una enfermedad hipertensiva del embarazo, el embarazo debe de alguna manera afectar a la paciente con hipertensión. Porque la paciente, por ejemplo, usted le pregunta, señora, ¿usted sufre de la tensión? Y dice, bueno, sí, yo tuve la tensión alta, pero me colocaron algo, pero después no sé qué. Usted dice hipertensa crónica y lo coloca. Ingresa como trastorno hipertensivo del embarazo, 2 puntos, hipertensión arterial crónica. Pero ya va, esa hipertensión está siendo exacerbada, se complicó la paciente con el embarazo. ¿Hizo algo el embarazo en esa hipertensión? ¿La paciente está complicada? No, la paciente tiene la tensión normal, nunca se le ha subido, ningún efecto adverso producto de ello. Entonces, en ese caso, no podemos decir que es una hipertensión inducida por el embarazo. ¿Cuándo es una hipertensión inducida por el embarazo? Cuando esa hipertensión se ve afectada por el embarazo, es decir, comienza a subir la tensión, tenemos que intervenir y colocar medicamentos. En ese momento se trata de una hipertensión inducida por el embarazo. Entonces, ella se subclasifica en exacerbada con el embarazo, que sería propiamente dicha ella, o con preeclampsia sobreagregada si existen ciertos factores que ya los vamos a ver.
no se preocupen. Este término que está aquí, que yo creo que, y es una opinión personal, no, esto está establecido así y todos los protocolos lo contemplan, el término hipertensión gestacional, pero particularmente es uno de los diagnósticos que más banaliza a la paciente y que más está asociado con efectos adversos. ¿Por qué? Porque la paciente llega a la sala de parto y entonces usted le pidió un examen de orina y no tiene proteína y tiene la tensión en 160-100. Entonces, como no tiene proteinuria, usted dice hipertensión gestacional. No, eso no es nada, señora, váyase para su casa, pastillita bajo la lengua y para su casa. Y después viene la paciente 2 semanas después con un DPP, con un feto muerto, con premorte en ella también. ¿Ok? Entonces, jamás, bajo ningún concepto, este término hipertensión gestacional debe aparecer en una historia, en un diagnóstico de ingreso. ¿Por qué? Porque esto es un diagnóstico de descarte. Para yo decir que es una hipertensión gestacional, primero tengo que descartar todo lo que tengo que descartar para decir, y que todo esté bien, por supuesto, para posteriormente decir que es esto. Por lo que la paciente, en el momento que llega a la sala de parto, yo no tengo las herramientas suficientes para yo decir, señora, usted no tiene nada, usted solamente tiene esto, por decirles algo. Entonces, esto lo que hace es banalizar a la paciente. Este es un diagnóstico de descarte. Ténganlo siempre en cuenta. Eso es para toditos. Y por supuesto la eclampsia, que es la aparición de movimientos tónico-clónicos en una paciente con preeclampsia. ¿Ok? Pase a la siguiente. Entonces, condiciones de reclasificación. Esto con la finalidad de no banalizar a las pacientes, y métase eso en la cabeza. Toda paciente con cifras tensionales elevadas y embarazada debe abordarse como una emergencia. No se debe banalizar a ninguna. Entonces, preeclampsia leve y severa. Esto lo vamos a reclasificar como preeclampsia sin signos de severidad y con signos de severidad, dependiendo lo que ya vamos a ver ahorita, ya vamos a especificar cada uno de ellos. Entonces, si presenta un signo de severidad o más, lo reclasificamos como preeclampsia con signos de severidad. Y si no lo tiene, sin signos de severidad. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es lo usual aquí? Que probablemente una preeclampsia leve la reclasifiquemos como preeclampsia con signos de severidad porque presenta uno o más signos de severidad, que ya los vamos a ver. En el caso de la hipertensión gestacional, si descartamos todo lo que tenemos que descartar y la paciente no tiene signos de severidad o hay ausencia de proteinuria significativa, en ese caso es una hipertensión gestacional, pero la hipertensión gestacional tiene que reclasificarse porque este es un diagnóstico de transición y si la paciente tiene 12, después del parto, persiste 12 semanas con la hipertensión, estamos hablando de una paciente ya hipertensa crónica. Y por el contrario, si desaparece la hipertensión antes de la semana 12 posterior al parto, entonces aquí estaríamos hablando de una paciente con una hipertensión transitoria del embarazo. Es decir, que se reclasifica. Ahora, si esta hipertensión gestacional presenta proteinuria significativa, y la proteinuria significativa no es más que la presencia de 300 miligramos o más de proteínas en una orina en 24 horas, o en su defecto 0,3 de un índice de proteína creatinina, o 2 cruces de proteínas en una cinta reactiva en examen de orina, en ese caso hay que reclasificarla. Y va a depender si presenta o no signos de severidad, que se reclasifique como una preeclampsia sin signos de severidad, o por el contrario, una preeclampsia con signos de severidad.